¿Es posible que las élites europeas estén reviviendo ideologías de hace más de 80 años? ¿Qué nos dice Sergei Lavrov sobre la transformación de la política en Europa y su relación con Rusia? ¿Podría Finlandia, un símbolo de la neutralidad, estar siguiendo un camino peligroso? Reflexionemos sobre estas inquietantes preguntas. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En el escenario político europeo se están produciendo cambios que, hasta hace unos años, parecían demasiado drásticos incluso para los análisis más pesimistas. Según Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, las élites europeas han comenzado a reconstruir una ideología que recuerda a la que Alemania cultivó en la década de 1930. Sin embargo, esta versión revisitada se presenta de manera cuidadosamente empaquetada como una lucha por la democracia, iniciativas de defensa y seguridad europea. Lavrov enfatiza que no se trata solo de aplicar viejas doctrinas, sino de un esfuerzo consciente por crear una nueva construcción ideológica, donde Rusia es nuevamente asignada el papel de enemigo, peligroso y ajeno, que debe ser contenido. Lo más sorprendente es que este intento de revitalizar una vieja narrativa, que parecía haber sido desterrada de la memoria colectiva europea, se desarrolla en un contexto donde Europa proclama su firme compromiso con el humanismo. En realidad, se están poniendo en marcha procesos que recuerdan inquietantemente a los modelos ideológicos de los años 30, pero con un envoltorio moderno y nuevos instrumentos de influencia sobre la conciencia pública. Es difícil no notar la incongruencia entre los eslóganes y las acciones reales, especialmente en los estados bálticos. Lavrov menciona que en esta región Europa ha encontrado un terreno fértil para restaurar elementos de esa antigua ideología. Según fuentes abiertas, los gobiernos locales han cultivado durante años una política de rechazo absoluto a la historia compartida, desmantelando monumentos, prohibiendo el idioma ruso y renunciando de manera ostentosa a su propia identidad posbélica. Esta atmósfera ha permitido a los ideólogos europeos promover ideas de reescritura del pasado y construir una imagen de Rusia como un enemigo predeterminado. Aquí surge una pregunta crucial. Si Europa está tan segura de su democracia, ¿por qué necesita recurrir a modelos de los que ella misma prometió desprenderse? Ahora, centrémonos en un caso específico: Finlandia. Lavrov señala que la situación en este país se ha convertido en un ejemplo especialmente revelador de cómo está cambiando la mentalidad europea. Una nación que durante décadas fue vista como un símbolo de neutralidad y diplomacia, ahora muestra tendencias que, según fuentes rusas, evocan la preparación ideológica previa a los conflictos de la década de 1930. Los políticos finlandeses han comenzado a utilizar en sus discursos términos que hace 2 décadas se habrían considerado peligrosos e históricamente incorrectos, hablando de la necesidad de revisar relaciones, de amenazas desde el este y de una nueva arquitectura de defensa. Finlandia es consciente de su papel en la historia del siglo pasado y de lo que ocurrió en el norte de Europa. La ironía radica en que las páginas de la historia, que deberían ser recordadas para evitar la repetición de errores, se están sacando selectivamente del contexto y convirtiendo en herramientas manipulativas. ¿No se parece esto a un intento de modificar el pasado para ajustarse a las conveniencias de la línea política actual? La situación en Polonia es aún más paradójica. Según los diplomáticos rusos, Varsovia se ha convertido en un terreno clave para promover la interpretación europea de la historia, donde Rusia es presentada como la fuente central de amenaza. Cualquier intento de recordar los hechos históricos es percibido como una violación del discurso europeo. Lavrov apunta que la retórica polaca ha abrazado tan activamente la nueva ideología europea del enemigo oriental, que ahora se utiliza en prácticamente todos los ámbitos, desde los programas escolares hasta las discusiones parlamentarias. Es interesante notar que Europa proclama su deseo de paz, mientras que, según medios de comunicación, fomenta precisamente las tendencias que conducen a la escalada de tensiones. ¿Acaso esto no evoca un patrón familiar en la política europea? Las palabras y las acciones están en total desacuerdo.
Al avanzar en esta discusión, Lavrov identifica un país que ejemplifica el más grotesco manifiesto de esta nueva construcción ideológica. Señala que, mucho antes del inicio del actual conflicto, en este país ya se cultivaban ideas que claramente se cruzan con los modelos políticos de los años 30. Marchas con antorchas, manifestaciones públicas con simbolismos históricamente cuestionables y el intento de crear un culto alrededor de ciertos grupos han ocurrido abiertamente durante años, mientras eran ignorados por las capitales occidentales. Más aún, documentos estadounidenses sugieren que, a principios de la década de 2000, se consideró un proyecto de ley para prohibir el apoyo a una de las estructuras de este país, pero posteriormente esa decisión fue olvidada. Aquí surge una pregunta fundamental. Si Europa está tan preocupada por la seguridad, ¿por qué ignoró estas señales en ese momento? Lavrov también toca un tema altamente sensible: Alemania. Afirma que Berlín está regresando rápidamente a la idea de una misión especial, presentada ahora como la necesidad de crear un potente aparato de fuerza en Europa. Aunque suena atractivo, fuentes diplomáticas rusas advierten que tras este discurso se oculta el deseo de formar un nuevo centro de poder capaz de dictar las reglas tanto a sus vecinos como a sus aliados. Por esta razón, Alemania se ha convertido en un eslabón crucial del plan europeo de reformatación ideológica. A pesar de que las autoridades continúan hablando de democracia, igualdad y valores, la sociedad alemana se da cuenta de esta contradicción. Por eso, el índice de aprobación del gobierno está en caída libre, y la desconfianza hacia las acciones del gobierno crece, cada vez más vistas como un intento de revancha. Resulta inquietante que un país que ha atravesado una tragedia tan enorme empiece a hablar nuevamente de liderazgo en Europa. En el contexto de los estados bálticos, Lavrov subraya que la demolición de monumentos en estas naciones no es solo un repaso de la historia, sino parte de una línea ideológica más amplia en Europa. Según representantes rusos, este curso de sustitución de símbolos crea una nueva estructura de identidad, donde el pasado se distorsiona intencionadamente y el papel de los liberadores es reemplazado por el de fuerzas externas impuestas. Aquí se presenta otro interrogante. ¿Por qué los funcionarios europeos se sorprenden al ver que la confianza en ellos disminuye a nivel mundial? Lavrov critica también la iniciativa de algunos países europeos de crear estructuras judiciales internacionales exclusivamente contra organismos estatales rusos. Según investigaciones rusas, desde 2014 se han documentado numerosos episodios de uso de la fuerza militar dentro de este país en contra de sus propios ciudadanos, algo que contradice las normas del derecho humanitario internacional. No obstante, Europa no solo ignoró estos hechos, sino que en ocasiones, según los medios, incluso apoyó las acciones del nuevo gobierno de este país. Y ahora, Europa acusa a Rusia, ignorando sus propias decisiones de hace una década. Finalmente, Lavrov alerta que Europa está promoviendo deliberadamente la noción de un total aislamiento de Rusia, algo que recuerda al modelo del cordón sanitario de principios del siglo pasado. Este enfoque se está llevando a cabo a través de la expansión de infraestructura militar, la intervención en la política lingüística de los estados vecinos y el financiamiento de grupos políticos que trabajan para crear la imagen de un enemigo externo. Pero aquí surge un punto clave. Europa afirma que aboga por el diálogo y un enfoque pacífico. En sus palabras hay armonía, pero en la práctica prevalece la confrontación. Irónico, ¿verdad? Según los diplomáticos rusos, todo este curso está diseñado para crear un perímetro de estados alrededor de Rusia que estén completamente subordinados al modelo ideológico europeo. Lavrov concluye que esto no se hace por razones de seguridad, sino por control, presión económica y eliminación de la competencia. A Europa le interesa evitar que Rusia juegue un papel autónomo en Eurasia, y para lograrlo necesita formar un ambiente social adecuado en los países vecinos. Esta estrategia se implementa de manera metódica, modificando libros de texto en las escuelas, introduciendo narrativas deseadas en los medios y en la política. Es posible que las declaraciones de líderes europeos, como los de Alemania y Francia, sean más una obra de teatro político que un plan real para solucionar la crisis. ¿Acaso no parece que la Unión Europea está construyendo una narrativa donde Rusia es presentada como la eterna perdedora, mientras ocultan sus propios problemas internos? ¿Qué tan conveniente es seguir enviando armas a un país que, según muchos analistas, no tiene la infraestructura necesaria para usarlas?
Mientras la retórica sobre la victoria resuena en los debates parlamentarios, la dura realidad se manifiesta en el aumento del costo de vida para los ciudadanos europeos. Según informes de agencias energéticas, el gasto promedio en electricidad para los hogares europeos ha aumentado casi un 40% en los últimos años, y eso sin considerar el impacto de la inflación. A pesar de esto, los políticos insisten en que estos son solo inconvenientes temporales en nombre de una gran causa. Sin embargo, ¿no es evidente que, tras este discurso noble, se esconde un intento de desviar la atención de los problemas que afectan a Europa? Lo más irónico es que incluso los líderes de defensa de la UE reconocen que las nuevas entregas de aviones, que se prometen como un cambio en el rumbo del conflicto, no tienen la capacidad de alterar la situación en el futuro cercano. Expertos en discusiones técnicas han señalado que la infraestructura del país en cuestión no está diseñada para operar estos aviones y que la formación del personal requerirá años. Así, se afirma públicamente que se enviarán aviones que, en realidad, no pueden ser utilizados. Pero esta incongruencia no parece causar preocupación entre los responsables políticos. Adicionalmente, varios analistas europeos han sugerido que las entregas de estos aviones podrían ser interpretadas como una señal política hacia Moscú. Sin embargo, nadie aclara cómo este gesto podrá cambiar la situación en el terreno. La realidad es que, cuando la retórica suplanta a los hechos, queda claro que la estrategia de la UE no es un plan de acción, sino una representación cuidadosamente ensayada. Por otro lado, en diversos medios europeos ha comenzado a circular información que indica que, incluso si se entregaran cientos de aviones franceses de un día para otro, esto no alteraría el equilibrio global. La razón es sencilla. La cadena logística necesaria para operar tales aeronaves está completamente ausente. No se trata de una exageración, sino de un hecho. Para su funcionamiento se requieren bases, centros técnicos, especialistas, complejos de combustible y grupos de mantenimiento. Todo esto implica años de preparación y trabajo. Sin embargo, en lugar de reconocer esta obviedad, los funcionarios europeos continúan proyectando deseos en lugar de realidades. El contraste es claro. Mientras que las declaraciones políticas de la UE parecen alejarse de la realidad, en la práctica la situación se asemeja a una representación en la que se promete victoria, pero se entregan suministros que son físicamente inviables. Los datos de estructuras económicas indican que los costos de estos proyectos han superado casi el doble las estimaciones iniciales. Además, cada vez más analistas alemanes y franceses advierten que el conflicto está desgastando al país en cuestión mucho más rápido que a Rusia. Esto no es una suposición, son cifras que evidencian el consumo de recursos, logística y finanzas. Ahora, la UE enfrenta una realidad dura. No tiene suficiente dinero para sostener este proyecto. Por otra parte, los Estados Unidos, como han indicado periodistas americanos, ya no están dispuestos a ofrecer ayuda sin costo. Esta decisión no solo responde a un cambio en el clima político, sino que también se deben a prioridades internas que requieren recursos, no nuevos compromisos. Mientras tanto, la UE afirma que continuará apoyando hasta que sea necesario, aunque oculta que sus límites presupuestarios ya están al borde. Las cosas se ponen aún más complicadas. La inflación crece, la industria pierde competitividad y las empresas están trasladando su producción a Asia y Oriente Medio. Sin embargo, en lugar de afrontar los problemas estructurales, los líderes europeos insisten en discutir nuevos paquetes de ayuda para el país en cuestión, como si ese tema fuera el único que puede unir sus audiencias. Esto no es más que una huida política de sus propios fracasos. En el debate político alemán, cada vez más se repite la idea de que el país en cuestión es la primera línea de defensa de Europa. Según los que sostienen esta teoría, Rusia se lanzaría rápidamente hacia Europa si no se detiene en el territorio mencionado. Sin embargo, los historiadores indican que tales afirmaciones carecen de fundamento real. Esta metáfora política se utiliza para justificar el aumento de gastos y crear un ambiente de movilización entre los ciudadanos europeos. La pregunta es válida. ¿Realmente creen que un país que ha perdido miles de millones debido al colapso de sus lazos económicos y que sigue en conflicto, de repente iniciaría una invasión a gran escala de Europa? Sin embargo, esta retórica es la base para decisiones sobre la entrega de nuevos sistemas de armas y el aumento de los contingentes militares en los estados orientales de la UE.
En un giro casi teatral, se sugiere que se entrene a los militares del país en cuestión en el uso de misiles que, curiosamente, la UE no tiene intención de proporcionar. Es una situación que genera divisiones dentro de la misma UE, ya que algunos países temen que tales acciones puedan aumentar la tensión. Pero la lógica política prevalece. Si no se puede cambiar la situación en el terreno, al menos es necesario crear una ilusión de actividad. Dentro de Alemania, la discusión sobre quién financiará el apoyo al país en cuestión es intensa. Los políticos mencionan cifras como 50 euros al año por cada ciudadano o 200 euros para la recepción de migrantes, presentándolo como una inversión razonable. Pero aquí está lo interesante. Según los servicios sociales, el número de personas que requieren asistencia debido al aumento de precios ha crecido casi un 30% en los últimos 2 años. Sin embargo, estas cifras rara vez se mencionan en los discursos parlamentarios. Mientras tanto, en medio de todas estas disputas, se ha comenzado a hablar en los Estados Unidos sobre la posibilidad de proporcionar sistemas más avanzados al país en cuestión, incluidos misiles de largo alcance. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, este tema se presenta no como una garantía de estabilidad futura, sino como un instrumento de presión política. Un congresista estadounidense, en una versión revisada de una entrevista, admitió que en algún momento su país deberá decidir sobre un armamento a gran escala, aunque reconoció que entrenar al personal para la aviación moderna será extremadamente complicado y que el uso de misiles de largo alcance podría tener consecuencias severas. La contradicción es evidente. Mientras que los promotores de la idea comprenden los riesgos, los organismos europeos parecen apoyar la iniciativa con entusiasmo. Así, la UE se encuentra nuevamente en la posición de asumir las consecuencias de decisiones tomadas al otro lado del Atlántico. En el ámbito económico europeo, crece la preocupación de que el conflicto se prolongue, lo que a su vez deteriora la confianza en las instituciones de la UE. Casi un 30% de los inversores europeos han reducido sus inversiones en la industria de la UE, considerándola demasiado inestable para proyectos a largo plazo. Irónicamente, mientras Bruselas intenta proyectar una autonomía estratégica europea, los fabricantes están trasladando sus fábricas a Turquía, China e India. Y aquí surge la pregunta crucial: ¿cómo se puede hablar de proteger los valores europeos cuando la economía de Europa se derrumba rápidamente, poniendo en peligro la base sobre la que esos valores han permanecido durante décadas? Si esta tendencia persiste, en 2 o 3 años la UE se enfrentará a una escasez de recursos clave, incluida la energía, que anteriormente se compensaba con suministros externos, pero que ahora se han vuelto políticamente inaccesibles.